Mucho gusto, mi nombre es Ángela Español, soy estudiante de maestría en Psicología Comunitaria. En este momento estoy haciendo la presentación de territorialidad y diversidad poblacional y vamos a hablar de los conceptos de perspectivas del concepto de género, perdón, del concepto de territorio y de los enfoques de territorio. Entonces, importante partir de que el territorio no es sinónimo de tierra. Usualmente hablamos de manera indistinta de hablar de tierra y territorio, siendo que son, aunque se complementan y aunque el territorio sí hace parte, el territorio necesita de la tierra, se fundamenta, es un fundamento físico, pero no necesariamente lo mismo. El concepto de tierra es un factor productivo, incluye no solamente el suelo, sino que incluye esas infraestructuras donde se soportan los edificios, las casas y demás. Incorpora también recursos naturales, tales como minerales, agua, gas natural, flora, fauna, donde se generan las dinámicas, ¿sí? Pero ese es el concepto. La tierra se puede contar con otros factores con el objetivo de fabricar un producto final. Esto quiere decir que si hay un punto de agua, esa parte de la tierra, el que hace que se generen los movimientos sociales, culturales y demás, es en el territorio. La tierra como tal es medible y contable, entonces yo puedo hablar de hectáreas de tierra, ¿sí? Pero no de territorio. De esa manera tan drástica no se puede hablar de esta manera. El territorio es un concepto que ayuda a la interpretación y comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial. Va a contener las prácticas sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su última relación con la naturaleza. Es decir, que el territorio es el que porta esa interpretación y comprensión de las relaciones sociales. Evidentemente, para hablar de territorio sí necesitamos hablar de tierra, porque es allí en la tierra donde se realizan estos movimientos, esas relaciones sociales donde pueden suceder, es allí. Eh, las perspectivas acerca del enfoque del concepto de territorio. Entonces, desde diferentes disciplinas se habla de territorio, pero vamos a revisar cómo desde tres en concreto se habla de territorio. Para empezar, ahora empezamos con la ecología, y esta afirma que el territorio es una área defendida por organismos similares entre sí con el propósito de aparearse, anidar, descansar y alimentarse. Este concepto es un poco, no comprende unas relaciones sociales. Queda un poco vacío cuando hablamos de relaciones sociales, porque esas relaciones sociales sí son cambiantes, la alimentación, esos procesos de aparearse, anidar y descansar y alimentarse. Digamos que en otros seres, fuera los seres humanos, que también hacen parte del territorio, y están también allí en la tierra, como los animales, por ejemplo, sí se puede hablar en esos conceptos. Sin embargo, las relaciones sociales son cambiantes y más adelante vamos a verlo. La geografía social, por su parte, entiende que es un escenario de poder, de gestión y dominio del Estado de los individuos, de grupos y organizaciones y de empresas locales, nacionales y multinacionales, pero también como una superficie terrestre demarcada que conlleva una relación de posición por parte de individuos o grupos y que contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, vigilancia y jurisdicción. Esto quiere decir que hay necesariamente el concepto de poder y de dominio sobre un grupo que se encuentra allí, un grupo de individuos, de organizaciones que se encuentran en un lugar determinado. Entonces, esa geografía social va a tratar de entender cómo ese poder se ejerce en esta zona o en este espacio, que que se ha configurado como territorio de. Entonces, hablamos, por ejemplo, del territorio de las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo se ejerce poder en este territorio? Más allá de hablar de hectáreas, en cuántas hectáreas yo ejerzo poder, sino en este territorio de comunidades indígenas, por ponerlo en un caso o ponerlo en un ejemplo. La antropología, por su cuenta, lo aborda como una construcción cultural donde tienen lugar las prácticas sociales con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de reciprocidad, pero también de confrontación. Dicha construcción es susceptible de cambios, y aquí hay un tema muy importante, y es que la antropología entiende que el territorio no es algo estable, algo que no pueda cambiarse. Todo el tiempo el concepto de territorio cambia.
lo veíamos hace, y uno lo puede notar en el concepto que antes se hacía una parte del territorio. Entonces, antes acá estaba tal cosa, estaba, por ejemplo, tal comunidad se encontraba acá, pero debido a diferentes factores que pudieron afectarlo, pues el territorio se ha desplazado a un lugar y a otro. Las personas que hacían parte de ese territorio con unas costumbres, una cultura han tenido que migrar o han cambiado esas costumbres y demás. Entonces, esto yo creo que más adelante lo podemos hablar, pero sí es muy importante entender en antropología es muy importante que el concepto de territorio es algo cambiante y es importante tener en cuenta la observación de esos cambios para tomar decisiones y para entenderles la dinámica de qué pasa en este lugar. Por su parte, las dimensiones y escalas del enfoque territorial hacen parte y explican que el territorio es multidimensional en un primer momento, también es multiescalonado. Es multidimensional porque están tres órdenes. El primero, la materialidad de la realidad concreta. El segundo, la psiquis individual. Y el tercero, el orden de las representaciones colectivas, sociales y culturales. El primero hace parte de la materialidad de la realidad concreta, de esta tierra donde el concepto de territorio tiene su origen, y conviene considerar la realidad geográfica, un poco lo que hablábamos anteriormente, ese concepto de tierra, y esa materialidad de la realidad concreta da cuenta de lo que hay en esa parte de la tierra que me permite a mí desarrollarme como ser humano y en colectivo, en un grupo, en una comunidad. Lo digo, por ejemplo, en el caso concreto, yo me encuentro actualmente en el departamento del Guaviare, estoy muy cerca al río, la ciudad de San José está al lado del río Guaviare, que separa al Meta con el departamento del Guaviare. Entonces las dinámicas acá, muchas de las dinámicas parten de la relación que yo tenga con el río, ¿sí? Entonces la alimentación está enfocada a entender que gran parte de los alimentos vienen del río, las costumbres, pues hay todavía pescadores y demás que su labor o su desempeño laboral está en el río y que eso hace parte de la economía del municipio. También una fuerte incidencia ganadera, eso permite entender por qué acá el consumo de carne y qué está pasando con el territorio del Guaviare y cómo está cambiando, si lo hemos estado pensando o no. En un segundo momento decimos que es multidimensional, hablando de la psiquis individual, y esa se identifica en parte por la relación a priori, emocional y presocial del hombre con la tierra. Esto quiere decir que antes, desde un inicio, cuando yo llego a esta cultura, a este territorio, disculpe, ya de antemano se identifica como una parte de una relación a priori de cómo voy a ser. Es decir, yo al nacer en Colombia ya sabría antes de nacer que muy probablemente si yo voy a desarrollarme como individuo acá en Colombia, hablando concreto, pues yo voy a hablar español, voy a tener unas costumbres, mis intereses gastronómicos están enfocados a lo que pueda obtener de la tierra donde vivo. Entonces muy probablemente voy a consumir algunas cosas que en otros países quizás no se consuman, y porque esa es la realidad concreta que hay en este país. ¿Sí? Entonces hablamos de maíz, por ejemplo, y qué puedo hacer con el maíz, con las frutas que encuentro en la región. Y para hablar del caso concreto, por ejemplo, en Guaviare hay una fruta que se llama la arazá, y esa es la realidad concreta, es que acá se produce esa fruta y uno puede acceder muy fácilmente en un restaurante a tomar preparada de esta fruta. Mientras que si me voy para otro lugar de Colombia, por ejemplo, quizás no lo encuentre tan fácilmente, y la persona que nace acá, pues sabe que su hijo o su hija muy probablemente cuando va a tener una relación con esto o con los animales del lugar y demás. En tercer lugar está el orden de las representaciones colectivas, sociales y culturales, y esto es el legado que hemos dejado, y digo dejamos porque, que hemos dejado, perdón, porque en todo momento hay representaciones colectivas, sociales y culturales. Hace parte sin decir que llegamos a grandes escenarios, mostrarlo como una actividad cultural que simplemente se encuentra enmarcada en un escenario,
sino por la cultura que todo el tiempo nos acompaña, por nuestra manera de expresarnos, de hablar, de comunicar, de relacionarnos con las demás personas. Simplemente con el lenguaje ya estamos diciendo a qué cultura pertenecemos, qué costumbres tenemos, qué tradiciones hay en nuestro territorio, cómo nos entendemos y demás. También el territorio es multiescalonado. Esto quiere decir que se ubica en las diferentes escalas del espacio geográfico, la localidad, la región, el área del estado, y esto quiere decir que inicialmente, por ejemplo, nos ubicamos en la localidad de, voy a poner el caso concreto, en el municipio de San José del Guaviare. Sin embargo, él está enmarcado en el departamento del Guaviare y esto está en la región amazónica de Colombia, y pues somos colombianos y somos más allá, un poco abriéndonos cada vez más, somos latinoamericanos, hacemos parte de América. Entonces, ese espacio geográfico ya nos puede ubicar en ese sentido. Ya podemos hablar de una región concreta y con unas costumbres similares que pasan de un momento a otro, ¿sí? En el sentido que como, no sé, en el caso concreto como guayarenses pensamos de una manera, sentimos de una manera, tenemos una serie de cultura o una serie de tradiciones, pero al ser de la región amazónica, pues tendremos unas costumbres que podemos compartir con personas de la región, y al ser colombianos también podemos compartir una serie de costumbres, tal vez no todas, cada vez son menos, pero seguimos siendo parte de esos espacios o esas escalas del espacio geográfico. Por ejemplo, un caso concreto es el idioma. Nosotros hablamos español y casi que en cualquier lugar del país la mayoría de personas hablan español. Digo la mayoría porque acá hay todavía unas etnias indígenas que como segunda lengua es el español y hablan el español con dificultad. Pero bueno, pasando a las dimensiones y escalas del enfoque territorial, también hablamos de que hay dos conceptos importantes, y es la territorialización y la territorialidad. Estas se dan de manera simultánea, ya voy a explicar cómo, y es importante entenderlas en el enfoque territorial. Entonces, la territorialización hace parte de la estrategia que utiliza el efecto que causa limitar un territorio, barrios, propiedades, el territorio de un estado, entre otros. La territorialización sugiere un control determinado por una persona, grupo social o étnico por un estado o bloque de estados. Podemos definir dos tipos de territorialización, la lineal y la zonal. La lineal es la que se utiliza para marcar la soberanía espacial y depende de una autoridad centralizada que marca los límites y márgenes hacia el exterior, especialmente en el ámbito de los estados. Esto, pongámoslo en términos concretos, como las fronteras que hay entre un país u otro, o esas fronteras incluso que se generan entre departamentos, entre municipios, y hablaba ahorita en concreto que en este caso nosotros en el departamento del Guaviare es fácil entender esa frontera o esa demarcación por la soberanía espacial entre el departamento del Meta y el departamento del Guaviare, porque el río es el que marca esa diferencia, marca que si yo paso esa frontera del río, pues ya llego al departamento del Meta, y van a cambiar las costumbres si yo paso hacia este lado y estoy en el departamento del Guaviare. Son similares en algunas cosas, pero en términos de poder, pues son muy diferentes, porque ya no tendré que cumplir una serie de situaciones que se marcan en un otro departamento, y entre departamentos es un poco más fácil que sean similares, pero entre países, por ejemplo, pues cambiamos muchas cosas. No es lo mismo, y en la frontera, por ejemplo, entre nosotros que tenemos frontera con Venezuela, con Ecuador, pues son muy diferentes las costumbres y demás. Esa frontera que divide los países, los municipios, los departamentos, incluso los continentes, que nosotros acá en América pues no dividimos continentes, pero cuando hablamos de Europa, África y Asia, sí se presenta esta discusión. Y está también esa demarcación zonal, y está referida a la demarcación que se establece en diferentes ámbitos de la vida social y depende de fuerzas orientadas hacia el marcaje de espacios interiores, como sucede con distintos grupos sociales en las ciudades o también dentro de las instituciones.
Esto es palabras más, palabras menos, un poco esas fronteras invisibles que se ven marcadas a partir de unos intereses, a partir de unas costumbres y por los diferentes tradiciones o las diferentes representaciones sociales que existen en ese territorio. Un ejemplo de ello es decir, por ejemplo, que en este lugar, en este barrio, es el barrio donde viven las personas más humildes, o en este barrio es el de ricos, sin tener todavía una demarcación zonal. ¿Sí? O esas fronteras invisibles que se generan a partir de esas relaciones sociales. Entonces, de una u otra manera, nosotros lo encontramos en los lugares, porque esta es la calle de, no sé, ferreterías, esta es la calle que me marca algo, eh, por estratos sociales, pero esa no está linealmente demarcada, que se diga que esta zona es solamente para X, se va a realizar diferente, se va a realizar tal cosa en este lugar específicamente, no, sino que hace parte de una frontera invisible que al nosotros ser parte de esas relaciones sociales, las entendemos. También está la territorialidad, que es la producción práctica o discursiva del territorio a través de la economía, la religión, la lúdica, los procesos políticos, etc. La territorialidad propicia el sentido de posesión y pertenencia territorial. Ese sentimiento se construye tanto de la representación física propiamente dicha como de una representación más intelectual y espiritual. Y esta corresponde con la palabras más, palabras menos, con lo que nos dicen de esas costumbres que tenemos. Entonces, esas costumbres pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Del tipo religioso, del tipo político, que pertenecer a esta parte de territorio. Entonces yo pienso de una manera, actúo de una manera, me relaciono, por ejemplo, mis relaciones sociales son diferentes, me enfoco más hacia algo que hacia lo otro, estudio X carrera o estudio otra cosa o me dedico a otras actividades, y eso depende de la territorialidad. Y ese concepto es bastante interesante revisarlo con cuidado, estos dos conceptos, para entender cómo funcionan las dinámicas sociales en los territorios. Finalmente, la bibliografía son los soportes teóricos y etnográficos sobre conceptos de territorio y coherencia, y el concepto de territorio y la investigación en las ciencias sociales. Muchísimas gracias y hasta luego.